Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un video del tema trigonometría que ya habíamos comenzado en las clases virtuales, pero como hubo muchos conceptos, muchos procedimientos que por ahí no habían quedado claros, decidí hacer un video con mi explicación propia con la que ustedes ya están más familiarizados. Yo ya les había anticipado que trigonometría es un tema que tendríamos que haber abordado mucho antes. Así que vamos a empezar desde cero como si nunca lo hubiésemos visto. Primero, ¿qué es la trigonometría? Sí, es una rama de la matemática que estudia las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. A partir de esas relaciones cocientes surgen, valga la redundancia, relaciones con nombre propio que me sirven para estudiar particularidades del triángulo rectángulo, ¿sí? O sea, la trigonometría solamente se ocupa de los triángulos rectángulos. También de aquellos que no son, pero siempre que se puedan convertir en triángulos rectángulos. Así que, en definitiva, terminamos ocupándonos de los triángulos rectángulos. Bien, en primer lugar, ¿por qué trigonometría? Ya tenemos una formulita conocida por ustedes que es el teorema de Pitágoras. Esa formulita se ve limitada en ciertos cálculos, ¿sí? Entonces, a partir de eso es cuando surge la trigonometría. Lo que vamos a hacer en primer lugar es recordar, obviamente, el nombre de los lados del triángulo rectángulo, que creo que ustedes ya lo tienen bastante claro. Pero bueno, sabemos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, dos catetos, ¿sí? Que son los lados del triángulo que forman el ángulo recto, y la hipotenusa, que siempre es el lado más largo del triángulo. Bien. ¿Por qué dibujé dos triángulos? Porque la trigonometría relaciona también los ángulos de ese triángulo. Depende la perspectiva, el ángulo que esté mirando, es el nombre que va a recibir. Es decir, nosotros con Pitágoras estamos acostumbrados a llamar cateto, hipotenusa sin hacer ninguna distinción, ¿sí? Para la trigonometría yo tengo que saber el nombre particular de cada cateto, ¿sí? Hay un cateto opuesto, hay un cateto adyacente y la hipotenusa que sigue siendo, hipotenusa. ¿Cómo le voy a dar nombre a esos catetos? Bueno, tengo que primero observar uno de los ángulos, ¿sí? Por ejemplo, tengo este primer triángulo, ¿sí? Obviamente el ángulo recto acá no influye en nada, tengo los otros dos. Depende del ángulo de observación de ese triángulo, es el nombre que va a recibir cada cateto, ¿sí? Tomemos como referencia este ángulo, ¿sí? El ángulo alfa, el ángulo de arriba, y de acá vamos a determinar que este cateto se llama cateto adyacente. Llamo cateto adyacente al cateto que forma parte de la apertura de ese ángulo, ¿sí? El otro cateto recibe el nombre de cateto opuesto. Lógicamente porque se encuentra enfrentado, porque está opuesto a ese ángulo, ¿sí? ¿Por qué no me quedo solo con esta descripción? Si ya sé que este se llama cateto adyacente, este se llama cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Porque si yo cambio el ángulo desde el cual estoy observando, es decir, por ejemplo en este triángulo ya no observo desde acá, sino desde este otro ángulo, el que llamo beta, simplemente utilizamos las letras griegas primero para denotar los ángulos y segundo para distinguirlas, no voy a poner alfa nuevamente, ¿sí? Si cambio el ángulo de observación, tenemos que este cateto, que forma parte de este ángulo, ahora va a ser el cateto adyacente. ¿Sí? Y este cateto que está enfrentado al ángulo va a ser el opuesto. ¿Sí? Entonces, por eso es que dos triángulos, para ver las dos perspectivas que tenemos según el ángulo en el que estemos mirando, ¿sí? Siempre el lado más largo o el que está enfrentado al ángulo recto va a ser la hipotenusa del triángulo. Bien. ¿Qué es lo que surge de estos lados de los triángulos rectángulos? Relaciones. Esas relaciones son los cocientes entre los lados del triángulo, Reciben nombres particulares.
La primera se llama seno de alfa, ¿sí? Esta es la abreviatura, seno alfa. Alfa, ponemos alfa como podría ser beta, como podría ser cualquier ángulo, ¿sí? Seno de alfa va a salir de la división, el cociente, entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Si yo conozco la medida de esos dos lados, hago la división y lo que voy a obtener es el seno de alfa. Más adelante vamos a ver para qué quiero esas relaciones trigonométricas. Bien, coseno de alfa, ¿sí? Abreviado como cos alfa, va a ser la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí? Si yo conozco esos datos, hago la división, entonces voy a obtener el coseno del ángulo, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pero no es el valor del ángulo. No, todavía no llegamos a esa parte. Yo estoy obteniendo las relaciones trigonométricas dividiendo los lados para obtener las relaciones trigonométricas. A partir de ellas vamos a ver más adelante que podemos encontrar los ángulos. Por ahora simplemente nos limitamos a las 6 relaciones trigonométricas. Entonces, ya tenemos seno de alfa, coseno de alfa. La tercera es tangente de alfa. La tangente de alfa es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sí? Y ahí tenemos las 3 primeras relaciones trigonométricas. Las 3 que siguen, cosecante de alfa, la abreviamos como cosec alfa, secante de alfa, sec alfa, y cotangente de alfa, son las inversas a las 3 anteriores, ¿sí? Por lo tanto, al ser inversas, van a ser el cociente entre los mismos elementos invertidos, ¿sí? Entonces, cosecante de alfa es el cociente entre la hipotenusa y el cateto opuesto, ¿sí? La secante va a ser el cociente entre la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿sí? Abreviamos todo por cuestión de espacio. Y la cotangente va a ser el cociente entre el adyacente y el opuesto, ¿sí? Entonces ahí tenemos las 6 relaciones trigonométricas que surgen, ¿no?, del cociente entre los lados de triángulos rectángulos. Una ayudita de memoria. Para recordar las relaciones trigonométricas podemos utilizar esta palabra. A ver, vamos a escribirla con este color. ¿Sí? Esta palabrita me va a hacer recordar, es una ayuda de memoria para recordar las 3 primeras relaciones trigonométricas. Y ya sabemos que las otras 3 van a ser invertidas. Las primeras 3 letras representan seno. Seno relaciona al opuesto de la hipotenusa. Las otras 3 relacionan al coseno. Coseno adyacente hipotenusa. Y las últimas 3, la tangente opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Es una ayuda de memoria para que no estén memorizando, no se estén escribiendo las fórmulas, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? En el próximo video vamos a resolver situaciones problemáticas que requieren de la trigonometría. Vamos a ver que el teorema de Pitágoras es limitado, pero que también se puede utilizar como herramienta, ¿sí?, para la trigonometría. Así que en el próximo nos encontramos resolviendo ejercicios del tema.